Bien, así es que en Juan capítulo 14, a partir del versículo 6, dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin él. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras versiones dice: muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Jesús le dice: tanto tiempo es que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, él hace las obras. Creed en mí que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mi palabra, y yo rogaré al Padre y otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual conoce, más vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor Jesús. Bien, así es que particularmente vamos a tomar las palabras que dice Felipe. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Y después el mismo Señor Jesucristo dice, uh, dice, si me conocieseis a mí, también conocerías a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Es decir, estaba hablando de sí mismo. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Y la palabra satisfacción es cumplir o alcanzar las expectativas o las necesidades de alguien. Así es que Felipe estaba considerando que en Jesús, al menos en ese momento, no había estado satisfecho o no estaba satisfecho. Yo no sé si Felipe tenía la imagen, la impresión de entender que el Padre era el Dios creador del cielo y de la tierra, que estaba sentado en su trono, la gloria de su reino. Yo no sé si Felipe estaba hablando acerca de querer ver esa gloria y de querer ver esa magnificencia en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero el hecho es de que Felipe tenía una limitante y que seguramente estaba afectando también a los demás discípulos y a muchos de los que estaban ahí, que habían caminado con Jesús, que les estaba impidiendo conocer a Jesús en plenitud, que les estaba impidiendo poder entender que Jesús podía ser la satisfacción y llenar todas las necesidades y bendecir de tal manera a cada uno y sentirse tan satisfechos. ¿Y cuál es esa limitante? Que ellos conocían a Jesús en la carne. Y no me malinterprete, no estoy hablando que lo conocían en sus malos deseos o en la carne, como dice Romanos 8, que la carne, los deseos de la carne son enemistad con respecto a los deseos del espíritu. Me refiero a físicamente. Ellos solo podían ver a Jesús físicamente, no tenían manera de ver y de entender de una manera espiritual lo que Jesús era y lo que Jesús estaba a punto de hacer. Recuerde que Jesús no había ido a la cruz aún. Así es que el Señor Jesucristo está manifestándose en su gloria porque el Señor Jesucristo quería que nosotros entendiéramos estas palabras y que entendiéramos
que ellos estaban de alguna manera limitados, pero nosotros no estamos limitados, excepto por las limitaciones que nosotros mismos querramos poner. Ellos estaban limitados porque ellos no habían nacido de nuevo. Jesús no había ido a la cruz. Jesús no había muerto por todos nosotros. Jesús no había restaurado todas las cosas. Jesús no había resucitado para justificarnos por la fe. Así es que ellos no eran nacidos de nuevo. Estaba a punto de sucederles, pero ellos solo conocían a Jesús a través de lo físico, del ámbito natural. Pero es muy interesante que en el mismo Juan, en el capítulo 14, el mismo Señor Jesucristo habla acerca de, del Padre y habla acerca de creer en Él y creer que Él es en el Padre y el Padre en Él. Es decir, Jesucristo estaba hablando de que Él era 100% hombre y 100% Dios. Recuerde, cuando Cristo se refiere al Padre, se refiere a Dios Padre, es espíritu. Dios Padre es espíritu, Dios Hijo es espíritu, Dios Espíritu Santo es espíritu. Pero podemos ver a Jesús que se hizo carne, al Hijo que se hizo carne, y por eso a Jesucristo se le conoce como el Hijo del Hombre, hecho carne. Es decir, Dios Hijo hecho carne. Así es que Dios Padre, el Espíritu Santo, no solo eran con Jesús, estaban con Jesús. Jesús estaba lleno. Había una armonía gloriosa en Cristo, pero los discípulos no lo podían ver así porque no, su entendimiento no les alcanzaba humanamente hablando para entender la gloria de Jesús. Lo iban a hacer. Así es que esto es algo muy hermoso porque el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 14 de Juan habla de su Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo iba a venir y cómo a través del Espíritu Santo que iba a ser dado a la humanidad, a través de la fe, a través de todo aquel que creyere, Dios nos iba a enseñar, nos iba a dar a conocer las cosas que nos han concedido. Es decir, el Espíritu Santo era quien iba a revelarnos la misma palabra y el mismo corazón, el mismo propósito, el mismo diseño de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nosotros los hombres. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En el mismo capítulo 2 dice que tenemos la mente de Cristo. En el mismo capítulo 2 dice que para el hombre natural, para la carne, para los sentidos, el evangelio, la palabra, la sabiduría de Dios es locura. El hombre natural no puede entender la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu porque el Espíritu es el que inspiró, el Espíritu es el que nos revela. Y gloria a Dios porque a todos los que hemos creído, Dios nos hizo nacer de nuevo. Quitó nuestro espíritu separado de Dios, destituido de Dios, y nos dio un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y nos dio su Espíritu Santo y se hizo uno, una perfecta unidad. Nuestro espíritu nacido de nuevo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo son uno. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Por eso somos nuevas criaturas, una nueva especie. Cristo Jesús restauró todas las cosas. Pero lo importante aquí es que en la práctica, en el día de hoy, podemos aprender tantas cosas de esta experiencia que tuvo Felipe con el Señor Jesús, o que tuvo Jesús con el Señor Felipe, que tuvo el Señor Jesús con Felipe. Y mire, no sé si usted recuerda al apóstol, bueno, a Pablo, a Pedro, perdón, y el Señor Jesucristo les pregunta a ellos, a sus discípulos, antes de este momento que estamos leyendo en Juan 14, y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos contestaron esa pregunta del Señor Jesús, y después el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes quién dice que soy? Mateo 16, 17. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, aunque Pedro no había nacido de nuevo,
aunque Pedro no podía fluir en el poder del Espíritu, pero estaba en presencia de Jesús, y aunque solo podía moverse de manera física, recuerde que Pedro tuvo algunas acciones por la fe de Jesús tremendas, como caminar sobre el agua, y ahí mismo recibió una revelación del Señor. Es decir, él no lo sacó de su experiencia con Jesús, él no lo sacó de haber estado 3 años y medio con Jesús y viendo su poder y viendo su gloria y viendo su grandeza, la manera en la que hablaba, la manera en la que podía sosegar el viento y las aguas, la manera en la que multiplicaba los panes y la manera en la que sanaba a los enfermos y limpiaba a los leprosos y resucitaba a los muertos. Pedro no recibió esta revelación por su experiencia con Cristo, por los sentidos, ni por su conocimiento. Dice el Señor Jesucristo que Pedro pudo declarar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque el Padre se lo reveló en ese momento. Bien, ahora, es muy importante que entonces nosotros podamos entender que si la satisfacción de los hombres o satisfacción es, bueno, la satisfacción de los hombres es que los hombres puedan alcanzar o que les sean cumplidas sus metas, sus necesidades. Es decir, cuando un hombre está satisfecho es cuando ha alcanzado de alguna manera alguien o ha visto la manera de que le sea provisto y alcanzado todas sus necesidades y todas sus expectativas, todos sus sueños. Cuando el hombre está satisfecho, todo ha venido a ser completado en la vida del hombre. Pero tal parece que Felipe no entendía esto y no está disfrutando esto. Desafortunadamente, en la práctica, muchos creyentes también están tomando esta misma actitud de Felipe. Y podemos ver explícitamente cómo muchos creyentes y el mundo en general no consideran a Jesús la fuente de satisfacción. Empezando desde las finanzas. No consideran a Jesús, no consideran a Dios y a la gracia que tenemos en Cristo Jesús como la fuente de nuestra bendición, como la fuente de nuestro sostén, como la fuente de nuestra economía. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9 dice, esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo hombre. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre, dice, siendo rico, para que nosotros, a través de esta obra redentora, en donde se hizo pobre, nosotros seamos enriquecidos. Así es que Cristo dice, yo soy la fuente de tu provisión, yo soy la fuente de tu prosperidad, pero más allá del mundo en general, las personas, los creyentes nacidos de nuevo, no están satisfechos con esto. Porque cuando el Señor Jesucristo acá de las finanzas y que dice que no debemos de poner nuestros ojos en las finanzas, sino debemos de poner nuestros ojos y nuestro corazón en el Señor. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí. Y cuando alguien no tiene la confianza de poder darle al Señor, de poder dar a los demás y acapara y piensa, es que yo tengo estas necesidades, esta otra y esta otra y esta otra, y yo tengo esto, y es que primero piensan en sí mismos antes que en el Señor y mucho más antes que en cualquier otra persona. Entonces, el creyente no está entendiendo y no está siendo satisfecho por la provisión, por el proveedor que es nuestro Dios y Salvador. Y también podríamos hablar de la salud. Por causa de la ignorancia, por causa del ejercicio de la fe, por causa de no entender correctamente la palabra de Dios, por causa de no caminar con valentía, el creyente cede y no se siente satisfecho de que Cristo es nuestro sanador. Cristo dice, por mis heridas ya has sido curado. Pero el creyente no se siente satisfecho con esto y entonces busca a los médicos, busca las medicinas, busca los tratamientos. Y entonces el hombre
tiene que sufrir de acuerdo a la limitante de lo humano. Cuando Dios nos ha hablado no solo a poder adquirir fe, poder la sanidad de nuestros cuerpos, pero también la bendición de poder vivir en una salud divina. Pero el creyente no entiende estas cosas y no se siente satisfecho, entonces busca satisfacer las necesidades de salud en la medicina, busca satisfacer las necesidades de salud en la alimentación, en los preparativos a través de toda una serie de vitaminas y de minerales y de cuestiones para no enfermarse. Cuando el Señor nos dice que Él ha eliminado, ha apartado la enfermedad de nosotros. Dice la Escritura que por sus heridas somos sanados, pero también dice la Escritura, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Pues tú me libras del lazo, del lazo del cazador y de la peste destructora. Por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobreviene ningún mal, ni plaga toca tu morada. No tengo temor al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruye. Pero el creyente, como no se ha sumergido en la palabra y no tiene una experiencia genuina a través de la fe, a través de la palabra en Cristo, entonces no se siente satisfecho, de tal manera que no se siente seguro, protegido, y entonces busca toda una serie de accesorios para sentirse seguro, porque no se siente satisfecho por la palabra. Felipe le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, no porque Felipe sabía que Jesús no era la fuente de satisfacción. Felipe estaba limitado, pero tú y yo no estamos limitados más. El hombre no tiene limitantes para conocer a Dios, para conocer a Cristo a través de su obra terminada, completa y perfecta, y poder estar satisfechos en él. Mira cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Recuerda que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que tú puedas estar satisfecho. En 2 Corintios capítulo 9, hablando de las finanzas, dice el Señor Jesús, capítulo 9, versículo 8, dice, y grande, abundante es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que estando satisfechos en todas las cosas, puedas abundar en muchas buenas obras. Es decir, Dios quiere que seamos administradores de la prosperidad, de la riqueza, y Dios quiere que estemos satisfechos, plenos en la economía. No estamos hablando de estar satisfechos como el hombre quisiera estar satisfecho o como el vientre quisiera estar satisfecho, porque los hombres nunca están satisfechos. Siempre quieren más, más, más para gastar en sus deleites. Pero estamos hablando de una satisfacción en donde nos sintamos seguros, contentos con lo que Dios nos ha dado. Y a partir de ahí, abundar mucho más para que entendiendo que estamos contentos y satisfechos en la provisión de Dios, tú y yo podamos abundar mucho más para bendecir el evangelio, para bendecir la obra del Señor, a muchas personas. Bien, dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, es decir, satisfechos con lo presente. Dice, porque Dios dijo, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Nunca te desampararé, nunca te dejaré. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 dijo, no los dejaré huérfanos, envió su Espíritu Santo. Y es tan importante que tú y yo entendamos que dice la Escritura, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dios mora aquí. El Espíritu de Cristo mora en ti. Tú, si eres un creyente, nacido de nuevo, el Espíritu de Cristo mora en ti. Así es que Dios te dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, tú ya estás con Cristo. Es decir, ahora tu cuerpo será glorificado, ahora tus ojos físicamente lo verán, pero tu espíritu lo ha visto desde que naciste de nuevo. Pero con tu mente, con tu
con tu alma, con tu cuerpo, no puedes ver lo que hay en el espíritu. Solo podemos creerlo a través de la palabra. Solo podemos verlo con los ojos de la fe. Solo podemos esperarlo con la esperanza de Cristo. Así es que hay muchos que se sienten solos, hay muchos que se sienten abandonados. Dios, ¿por qué no estás conmigo? Dios, ¿por qué tuve que pasar esto? Dios, ¿por qué me están sucediendo tales y cuales cosas? Y hay tantos creyentes que están en esa situación. Cuando Dios nos ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero también Dios quiere que entendamos que no quiere que caminemos en nuestra propia prudencia. Así es que muchas veces el creyente, ignorando, o hay creyentes que saben que Dios está con ellos, caminan en su propia prudencia y entonces no permiten que el Espíritu de Dios los guíe y se sienten tan aislados y tan solos porque no le permiten a Dios que se haga compañero, que se haga socio, que se haga amigo en el día a día. Aunque Dios es nuestro Señor y nuestro Padre y nuestro Salvador y nuestra bendición y nuestro amor y nuestra paz y nuestro gozo, pero también el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador, nuestro asociado, para que cada uno de las acciones de nuestra vida podamos tener compañerismo y comunión con Él. Dice Salmos 84:10, Salmos 84:10, porque mejor es un día, dice el salmista, en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque mejor es un día en tus atrios fuera de ellos. Pero tal parece que el creyente, por falta de conocer la palabra, por causa de disponerse a la palabra, por causa de no poner la palabra delante de sus ojos, en su boca, en su sentido y en su corazón, no desea estas cosas como el salmista, porque el salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y aunque el salmista es tipo del Señor Jesucristo, pero también estaba limitado porque aunque tenía comunión con el Señor, porque la unción estaba con él, no era nacido de nuevo. Tú y yo somos nacidos de nuevo. Tú y yo tenemos toda la palabra y todo el evangelio y tenemos la palabra de su gracia. Así es que tenemos todos los recursos que nos han sido dados por amor y por gracia y podemos apropiarnos de ellos a través de la fe para participar de la naturaleza divina, dice la escritura en 2 de Pedro capítulo 1. Pero no hemos entendido que la palabra y que la presencia, al estar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios no es sentir bonito. Estar en la presencia de Dios no es sentir hormiguitas o sentir mariposas en el vientre. Estar en la presencia de Dios es adorarle, exaltarle, darle gracias. Estar en la presencia de Dios es leer la palabra sabiendo que Él está con nosotros. Estar en la presencia de Dios es la posición en la que tú estás continuamente. Cuando estás dormido, el ángel del Señor acampa alrededor de ti. Cuando estás despierto, Él es como escudo alrededor de ti. Cuando estás actuando, el Espíritu de Dios está contigo, nunca te deja, nunca te abandona. Si tú no estás consciente y si tú no caminas a través de la fe en ello, esa es otra cosa. Pero el Espíritu nunca te dejará. Aunque tú lo quieras dejar, Él nunca te dejará. Si tú eres un creyente nacido de nuevo. Decía el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? No podía huir. Y el creyente nacido de nuevo, el Espíritu no se va. Porque no tenemos el Espíritu de Santo siendo uno con nuestro espíritu nacido de nuevo por méritos, por no pecar, por no tenemos el Espíritu de Dios por ofrendar o por obedecer. Tenemos el Espíritu de Dios por la fe, por creer. Y aunque tu alma y tu cuerpo quieran las cosas, el Espíritu de Dios nunca te dejará y nunca te abandonará, pero Dios quiere que tú puedas entrar en esa armonía de la palabra y de su Espíritu para que tú aprendas a vivir pleno y satisfecho. Cristo Jesús en Colosenses dice la Escritura que Él es la plenitud de la deidad. En Él está toda la plenitud y toda la satisfacción. Mira como dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. El apóstol Pablo les decía a los filipenses, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos, y tú podrías decir, bueno, es que en esta época, en estos tiempos, en los últimos 2 años, es difícil regocijarte. Pues no abras tus oídos a las malas noticias, abre tus oídos al evangelio, que son las buenas nuevas.
Hay 1,000,001 de razones por las cuales podemos regocijarnos, porque nuestra vida no depende de las circunstancias de este mundo. Nuestra vida depende de Dios. Dios es quien nos cuida. Dios es quien nos protege. Tenemos la garantía de la vida eterna para tener comunión con el Señor aquí y la garantía de tener una eternidad con Cristo para siempre. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo. Romanos capítulo 8, versículos 36 en adelante. Así es que es muy importante que tú y yo podamos entender esto porque a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos recibir toda necesidad espiritual, pero toda necesidad física, material. Hay muchos que piensan que Jesús es espiritual y que solo es espiritual, pero que lo material, pues hay, desafortunadamente muchos creyentes han caído y se han conformado a esto. Pero Cristo Jesús suple toda tu necesidad espiritual, haciéndote un creyente nacido de nuevo, haciéndote una nueva creación y sufre y suplir, o de hecho ya ha suplido en tu espíritu toda necesidad emocional, toda necesidad de tu mente, toda necesidad de tu alma y de tu cuerpo. Y estas bendiciones, Dios les dice promesas. Y estas promesas las hemos recibido por gracia, no por obediencia ni por méritos, por un regalo inmerecido de Dios. Y estas promesas nos podemos apropiar, es decir, no pueden hacerse tangible sustancia en nuestra alma y en nuestro cuerpo y en delante de nuestros ojos a través de la fe. Y la fe viene por oír la palabra de Cristo, por oír, por oír, por oír, por oír. La fe viene cuando concebimos la palabra, entendemos la palabra, esperamos la palabra y entonces la fe la convierte en sustancia. La fe es quien transfiere del ámbito espiritual que ya mora en nosotros al ámbito natural que está en nuestro exterior o en nuestra alma. Así es que Cristo no solo es el proveedor, su gracia provee. La ley de Moisés exige que tú hagas, la ley de los hombres exige que tú hagas para tener, pero la gracia de Cristo te ha provisto ya para que a través de la fe tú puedas apropiarte de todo lo que te fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que cuando tú buscas otras cosas, tú estás actuando como Felipe. Y tú me dirías, no, yo no he dicho nunca que Cristo nos muestre al Padre y nos basta, o que Cristo haga otra cosa y nos basta. No, yo nunca he dicho esto, pero con tus acciones prácticamente lo estás haciendo. Cuando tú no te has sentido satisfecho en la palabra y buscas otras cosas en este mundo a nivel horizontal para satisfacer tus necesidades, tú estás actuando y tú prácticamente estás diciendo, en Cristo no estoy satisfecho. Y es por ello que muchas personas no vienen a Cristo, porque si los mismos cristianos, los mismos creyentes que fuimos llamados a ser esos embajadores, a ser esos testigos del Señor, a predicar el evangelio y las buenas nuevas, a manifestar la satisfacción, la gloria y el poder de Dios, si nosotros mismos no creemos que en Cristo podemos estar satisfechos, entonces ¿cómo podemos compartirles a otros? Entonces, por eso muchas gentes buscan en otras religiones, buscan en el ateísmo, buscan en el materialismo poder satisfacer sus necesidades y vemos que nunca van a poder satisfacerlas. Así es que cuando tú puedas llegar a la posición en la que Cristo ya nos puso, tu posición como creyente nacido de nuevo es de justicia. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Tu posición en Cristo Jesús es de victoria. Tú no debes de verte como la víctima, sino como un victorioso que eres en Cristo Jesús. Tu posición en Cristo Jesús es de salud. Tú no debes verte como que estás enfermo o tienes enfermedad, sino que tú eres una persona sana. Y que cuando vienen síntomas es que quieren moverte, engañarte de tu posición de salud, pero tú tienes que entender que esa es tu posición legal en Cristo, es tu posición espiritual y solo basta que lo creas y que lo concibas para que se manifieste en todo su ser, en todo tu ser. Así es que cuando tú entiendes la posición y llegas a esa posición de satisfacerte en Cristo, en su palabra, en su espíritu, en lo que Él nos provee, entonces tú vas a caminar en lo mejor de Dios, vas a poder disfrutar la vida abundante que Cristo ha provisto y vas a ser un canal de bendición para muchos.
No te debes, si tú vives en escasez, no debes creer que Dios quiere que vivas en escasez. Puede haber un transitorio, puede ser temporal, pero Dios nunca decidió que tú vivieras en escasez. Así es que no te sientas satisfecho por la escasez. Tú puedes decir, ok, acepto, pero creo que Dios me ha llamado a ser próspero y yo voy a sembrar para cosechar y Dios entonces te va a mover de una situación que a lo mejor tú no entiendes ahorita, que a lo mejor no es la situación en la que debes de vivir, pero mañana vas a poder probar la satisfacción de Dios. Si tú no te satisfaces o te sientes satisfecho por lo que Cristo ya tiene satisfechos de una manera equivocada, engañosa, estando enfermos, porque creen que Dios les envió esa enfermedad para que aprendan, o que les envió la pobreza o la escasez para que aprendan, o que les envió los problemas con los hijos o los problemas con el cónyuge para que aprendan, pero esto no es así. Así que cuando nosotros aprendemos a satisfacernos de la palabra de Cristo y que Cristo es nuestra satisfacción, entonces tú y yo vamos a poder ser un verdadero canal de bendición para muchos. Am, Así es que hemos dicho que entonces los discípulos no podían conocer a Jesús, no podían ver a Jesús como Jesús era en su plenitud, pero tú y yo ya tenemos esa bendición. Tú y yo ya tenemos la bendición de tener su palabra, tú y yo ya tenemos la bendición de tener su espíritu, tú y yo ya tenemos la bendición de haber recibido a través de la fe y tener acceso a esta gracia a través de la fe. Así es que cuando tú y yo nos dejamos, nos disponemos, nos dejamos enseñar por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces vamos a estar siendo encaminados a recibir, a obtener, a llegar al punto de satisfacción en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero recuerda, Cristo tiene toda la facultad, tiene todos los recursos, más allá de lo que tú puedas entender, amor, en su perdón, en su gracia, en su justicia, para que tú estés satisfecho en todo. Cristo tiene aún más para que tú desbordes en vida abundante. Es muy difícil poner ejemplos de esto, pero yo te diría que la abundancia de su gracia es tan inmensa. Yo a veces lo he comparado como que cuando tú recibes un bien, puedes estar tomándote un vaso de agua, pero la abundancia de gracia de Jesús es tan abundante, valga la redundancia, que es como quisieras poner a los océanos en un vaso de agua. Es imposible de tanta bendición que Dios nos ha dado por gracia en Cristo Jesús. Así es que por la fe nosotros podemos quedar convictos. Solo para recordarte dos cosas adicionales de Juan 14. El Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios nos ha provisto de lo necesario, su palabra, su espíritu. La fe, recuerda, la fe es de Jesús. Él nos ha dado la medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3. Así es que Dios nos ha dado todos los recursos para no permitir que nuestro corazón se amedrente, se turbe. Pero también el Señor le dice a Tomás, el Señor les dice, voy al Padre y ustedes saben a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dice, no, no sabemos. Así es que Tomás era una persona incrédula, que apareció a los discípulos, no estaba Tomás, y le dijeron a Tomás, oye Tomás, tuvimos esta experiencia. Y Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Y el Señor Jesucristo se volvió a aparecer entre ellos, ya estaba Tomás y le dijo, crees porque ves, pero bienaventurados todos los que creen sin ver. Así es que nosotros no debemos ser faltos de entendimiento para rechazar lo que la palabra del Señor dice. No importa que tú hayas tenido cualquier experiencia o no importa que la estés teniendo ahorita. Tú recuerda que siempre eres la justicia de Dios en Cristo y nunca es tarde para reconsiderar. Pero no permitas que la incredulidad venga a tu corazón y te atrape. No permitas que la satisfacción de este mundo, las vanidades de este mundo te atrapen, sino siéntete satisfecho. Experimenta la satisfacción que la palabra de Cristo no es letra, la palabra de Cristo es viva y eficaz. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Así es que apropiémonos de toda la satisfacción que Dios nos ha concedido por gracia. Cristo Jesús es la fuente de nuestra satisfacción, es la fuente de vida, es la fuente de salvación, es la fuente de perdón, es la fuente de paz, es la fuente de prosperidad, es la fuente de salvación, de redención, de justificación, de santificación. Es la fuente de sabiduría. En Cristo Jesús tenemos todo porque Él es el todo y en todos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Gracias Señor, porque en ti podemos estar satisfechos. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia y recibiendo del regalo gratuito de tu justicia. Podemos entender que al que cree todo le es posible y podemos declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén